Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. El día de hoy estaremos conversando sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad desde una perspectiva distinta a la que comúnmente conocemos. La vamos a ver desde los adultos. Mucha literatura en cuanto a los niños con relación al TDAH, pero los adultos hoy son nuestro tema puntual. El doctor Eddie Jiménez, psiquiatra, nos acompaña hoy en Bienestar al Día. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Yadira. Gracias por esta invitación. De verdad que siento que es una gran oportunidad y un privilegio poder hablar sobre este tema y también trabajar hacia educar a la población acerca de, como tú dices, el TDAH en adultos. Y esa es la idea, que tengamos esta conversación abierta, derribando mitos. Estuvimos hablando fuera de cámaras de cómo una conferencia que estaba pautada para una hora se extendió muchísimo porque el tema tiene bastante tela por donde cortar. Empecemos por la diferencia del TDAH en adultos y en los niños. Mira, hay que entender que el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Como trastorno del neurodesarrollo, eso va a implicar que hayan ciertas dificultades con algunas de las funciones cognitivas que nosotros usualmente tenemos en mayor o menor medida desarrollada, pero que en los individuos con TDAH van a presentar dificultades, principalmente atención, lo que es la hiperactividad y también la impulsividad. Como el niño tiene unas etapas y unas demandas diferentes al adulto, pues obviamente el choque de esas dificultades con el entorno va a ser diferente que en el adulto. Por ejemplo, el niño muchas veces la dificultad con la atención en una etapa escolar, por ejemplo, se va a traducir tal vez en no presté atención a ciertos aspectos de la clase, no me di cuenta que teníamos esta tarea o que tenía esta asignación, o se me fue el tiempo en la clase y no pude lograr lo que debí de lograr. Pero en el adulto, tal vez en una etapa laboral o tal vez en relaciones sociales ya más complejas de matrimonio o de amistad, eso se va a implicar en olvidé hacer esta diligencia que tenía que hacer, olvidé comprar el malvete a tiempo, olvidé algo que era muy importante en una relación de amistad o que era importante para la relación de matrimonio. Entonces, de ahí que el impacto se va diferente, aunque en origen la manifestación, el síntoma, la dificultad es básicamente la misma. Suenan muy comunes esos ejemplos, doctor. ¿Verdad que sí? Me está dando un poquito de curiosidad. Cuando hablamos de TDAH, siempre hay hiperactividad, porque conocemos el TDA y el TDAH. ¿Cómo podemos establecer la diferencia de ambos? Sí. Bueno, en realidad, desde el punto de vista nosológico, que es el aspecto clasificatorio de las condiciones de salud que se da en todas las especialidades, pero en psiquiatría, desde el punto de vista nosológico, es TDAH, o sea, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora bien, dentro del TDAH hay subtipos y esos subtipos se basan en la predominancia de síntomas. Hay un subtipo que es de predominancia déficit de atención, hay un subtipo que es de predominancia hiperactividad o de predominancia impulsividad, porque puede ser cualquiera de las dos, o hay un subtipo que es mixto, donde no hay una prevalencia mayor de una o la otra, sino que ambas están manifestándose en conjunto y de manera significativa. Igual también un individuo que tiene predominancia de déficit de atención en alguna etapa de la vida, en otra etapa de la vida puede tener predominancia de hiperactividad. Hablemos de los síntomas en esas distintas predominancias que usted menciona para que la gente pueda ir haciéndose la imagen y pensando en si le pasan a ellos o si lo ha visto en alguien que conoce. Sí, mira, nosotros todos tenemos, como yo mencionaba ahorita, lo que son las funciones cognitivas o funciones mentales superiores. A veces mucho la gente piensa en solo, bueno, nosotros tenemos memoria y eso como una capacidad, pero realmente hay muchas otras funciones cognitivas. O sea, tenemos la función ejecutiva, memoria de trabajo, la toma de decisiones, la autoinhibición. La autoinhibición, por ejemplo, es la capacidad que uno tiene de autorregularse o limitarse ante ciertas circunstancias y no decir lo que uno piensa o no actuar en base a lo que uno piensa. Entonces, muchas de estas capacidades, todas, pero hay algunas que se
que se ven más afectadas en lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces ahí tenemos la atención, la función ejecutiva, que es aquella en poner en marcha algo que uno quiere o que uno decide, la toma de decisiones y la autoinhibición. Cuando está mal la autoinhibición, ¿qué podemos esperar? Que sea un individuo que tenga mucha impulsividad, es decir, que tome decisiones o acciones sin pensar mucho en las consecuencias, que tenga un aumento de la actividad, es decir, que esté siempre inquieto, que no puede estar tranquilo, no puede estar en el banco haciendo una fila, se desespera. Si llega al banco y ve muchas personas y dice, no, yo me voy. Pero después de que está en el vehículo o que ya se fue, yo debí de quedarme porque es que yo tengo que resolver esto. Pero también en autoinhibición se da muchas veces que el individuo tome decisiones apresuradas en cosas que tienen una magnitud mayor, como terminar una relación o dejar un trabajo, tal vez por un impasse que podría ser considerado por otro individuo como pequeño, pero a ese individuo lo detona y toma una decisión así apresurada. Entonces eso es como a modo general, de dónde pueden venir los síntomas. Atención, autoinhibición, ejecutar algo que uno decide, se posterga mucho, algo que uno tiene que hacerlo y que sabe que tiene una fecha límite, no lo hago hoy, no lo hago mañana, no, a última hora. Pero tiene que ver mucho con la parte biológica del trastorno. Yeah. O sea, en este trastorno de neurodesarrollo hay una dificultad en lo que es producción y liberación predominantemente de noradrenalina y de dopamina. Entonces la noradrenalina tiene que ver con ese drive, esa motivación de hacer. Sí. Y cuando eso no está, entonces el individuo tiende a quedarse pasivo, no hacer nada, pero a última hora, ¿qué pasa? Hay una presión de que yo debo cumplir, más todavía en los adultos. Entonces esa presión genera un rush de adrenalina, un aumento, y eso entonces compensa esa falta de noradrenalina que había en el individuo, y ahí sí puede ejecutar. Bueno, del otro lado de la pantalla deben existir muchas personas como abriendo los ojos, como eso me pasa, siento que a veces estoy en ese lugar. Es bueno recalcar que hay que profundizar, que ustedes tienen otro tipo de pruebas para llegar a ese diagnóstico. Pero antes de tocar ese en particular, genética, ambiente, ¿qué determina que podamos sufrir de este trastorno? El TDAH es una condición de salud multifactorial, así como otras, por mencionar diabetes, hipertensión. Sabe que uno puede tener algunos genes heredados de familiares para padecer de hipertensión o de diabetes, pero puede la enfermedad a lo largo de la vida no manifestarse. Muchos hemos tenido padre o madre diabético y no por eso somos diabéticos. Así es. Aunque en verdad todavía podemos desarrollarlo, pero la idea es que es una combinación entre genes, o sea que hay una parte hereditaria, y otros factores del ambiente y del desarrollo, sobre todo de la niñez. En esos otros factores ambientales entran exposición prenatal en la madre al tabaco, al alcohol, bajo peso al nacer, parto pretérmino, es decir, antes de las semanas de 37 a 42 semanas. También se han visto las injurias cerebrales luego del nacimiento, es decir, si un niño por algún motivo tiene un periodo, aunque sea corto, de privación de oxígeno, o sea, de disminución en la cantidad de oxígeno hacia el cerebro, o si tiene un golpe o una caída, todos esos son factores que podrían contribuir. Pero como dije, es una combinación. No porque yo tenga un padre o una madre o un hermano con TDAH significa que voy a tener TDAH. Y si lo tengo, aún así, pues faltarían otros factores que aporten para desarrollar la condición. ¿Patrones aprendidos tal vez, doctor? ¿Pudiera entrar ahí o no? Los patrones aprendidos no tanto como para generar o desarrollar un TDAH, claro. Pero claro que si una persona tiene TDAH y hay ciertos patrones aprendidos de su ambiente que no aportan a conductas que tienen que ser compensatorias, porque si yo tengo, por ejemplo, dificultad con la memoria de trabajo, que es uno de los aspectos en los que los pacientes con TDAH presentan, y no recuerdo ciertas cosas o se me olvidan fácil, pero en mi ambiente un patrón aprendido puede ser que cuando se falta algo, cuando no se cumple con algo, hay que coger la vida tranquila, porque todo, lo cual no está mal, ¿verdad? Pero en ese contexto, pues esa persona no le va a importar. En otro contexto, un patrón aprendido podría ser de mucha organización
y entonces esa persona puede estar acostumbrada a usar su agenda, a anotar siempre en el celular, todas las cosas, y eso puede ser un mecanismo compensatorio positivo hacia las dificultades que presenta alguien en el TDAH. O sea que todo depende. Patrones aprendidos sí impacta, pero puede ser positivo o negativamente. O sea que hasta este momento podemos decir que hay factores genéticos, pero también ambientales que se pudieran desarrollar. Así es. Es decir, yo pudiera ser hoy un adulto con TDAH y no haberlo tenido desde niño y viceversa. Pude haber tenido desde niño y descubrirlo ahora en etapa adulta. Así es. Ambas estás en la razón. Aunque lo más común es que se tenga desde niño y se tratara en la niñez, se superara o no se diagnosticara, no se descubriera, no diera manifestaciones y se descubriera en la adultez. Lo de los adultos que no lo tuvieron cuando niño, eso es algo relativamente nuevo que se ha estado investigando, pero hasta ahora la literatura refleja que sí, que es posible. ¿Y cuál es el pronóstico de esos niños que no fueron diagnosticados con TDAH y crecen y de adultos sí tienen el pronóstico ya, o el diagnóstico más bien confirmado? Sí. El tratamiento en el caso. Bueno, es muy variable. En cuanto al pronóstico, primero, va a depender mucho. Si yo comparo dos personas, uno que no se descubrió en la niñez y otro que sí se descubrió en la niñez, pero el que no se descubrió en la niñez fue porque de repente la sintomatología era muy mínima o porque tuvo conductas aprendidas que se convirtieron en factores compensatorios que le hicieron desarrollar mecanismos, herramientas para compensar esa falta en las diferentes dificultades del TDAH, pues el pronóstico va a ser mejor, porque aunque se manifieste en la adultez, tú estás trabajando con un individuo que ya tiene muchas herramientas de cómo lidiar con su sintomatología. Por el contrario, si se descubrió en la niñez, se trató, se superó, eso no necesariamente condiciona que el manifestarse nuevamente en la adultez va a ser bueno. Todo depende mucho de cuál es la demanda de la etapa de esa persona que está haciendo que eso se manifieste. También es importante recalcar que el TDAH, o sea, que una persona tenga TDAH no lo exime, no lo libra de padecer de otras condiciones de salud mental y fuera de la salud mental. Entonces eso también va a condicionar el pronóstico. Claro, un individuo que solo tiene TDAH y no tiene ninguna otra condición de salud mental, pues tiene un mejor pronóstico que otro que en relación o no relacionado al TDAH desarrolla ansiedad o desarrolla un trastorno por consumo de nicotina, por ejemplo, sí, o de alcohol o de otras sustancias. El doctor Eddie Peralta Jiménez, psiquiatra del Homs, continúa con nosotros en Bienestar al Día para hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los adultos. Ya volvemos. Continuamos en Bienestar al Día conversando con el doctor Eddie Peralta Jiménez, es psiquiatra, y hoy el tema es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los adultos. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico, doctor? Bueno, es difícil, es complejo, y precisamente por eso a veces pasa desapercibido en la niñez y se descubre en la adultez. Pero casi siempre va a suceder que el individuo, estas manifestaciones que hemos ido conversando, ya empiezan a dispararle o a crearle dificultad en el ambiente laboral, en sus relaciones interpersonales, tanto como de intimidad como de amistad, y también en el resto de la familia, o sea, relación con madre, padre, hermanos. Pero usualmente un individuo llega a la consulta o de un psicólogo, psicoterapeuta o de un psiquiatra. El diagnóstico no es tan sencillo, tal vez la herramienta objetiva más fidedigna es una evaluación neuropsicológica que hace un neuropsicólogo o neuropsicóloga, una batería de evaluaciones puntuales en las que se evalúan varias de esas funciones cognitivas que estuvimos hablando que presentan dificultad a las personas con TDAH. Eso debe de ir acompañado con una evaluación en una entrevista semiestructurada con examen mental, que mayormente lo hace el psiquiatra, porque no es lo mismo estar triste, pero de contexto falleció una persona cercana, querida, que estar depresivo, no es lo mismo. Claro. Entonces de repente
no estoy prestando atención, se me olvidan las cosas, estoy muy impulsivo, estoy muy molesto, me molesto fácil. Pero de contexto, tengo 2 hermanas que no duermo bien porque hay unos vecinos ruidosos o porque mi esposa acaba de dar a luz y el bebé, ¿verdad?, tiene ciertas demandas. Así es. Entonces, todo tiene un contexto. Así que una vez uno evalúa los síntomas objetivamente y dice, sí, mira, hay deficiencias en estas áreas, entonces con la entrevista semiestructurada y examen mental damos contexto a esas manifestaciones y ahí confirmamos. Aprovechando esto que usted comenta, doctor, ¿qué tan común es que una persona ya diagnosticada con TDAH también tenga ansiedad, depresión y otras situaciones también por ahí? Se ha estimado que la comorbilidad entre TDAH y por lo menos las principales 3 otras comorbilidades, que son ansiedad, depresión y el trastorno por consumo de alguna sustancia, es decir, la dependencia a alguna sustancia psicoactiva, es 4 veces mayor que la población general. Es decir, 400% más que en la población general. Entonces realmente es muy alta. Es muy alta. Claro. Es muy alta. ¿Puede existir personas con falta de atención, pero que no padezcan de TDAH? Me gusta esa pregunta porque no quisiera tampoco que llegáramos a romantizar, tal como pasó en una época, unas décadas atrás con los niños, el TDAH. Hoy sí. Y claro que sí, o sea, hay muchas otras condiciones que impactan las funciones cognitivas, desde lo más sencillo como no estar durmiendo bien por la situación que sea, estar muy estresado, llevar muchas responsabilidades, o sea, tener sobrecarga de trabajo, hasta situaciones un poquito más complejas y de salud también, como los trastornos neurocognitivos mayores, las demencias, el Alzheimer, el Parkinson. Entonces todo depende nuevamente del contexto, pero ahí es muy importante que un individuo, si sospecha, entonces acuda a hacerse una evaluación, pero también hay hasta herramientas sencillas en el internet. Tú tienes una sospecha de que lo tienes, bueno, hazte una evaluación de tamizaje, que en internet aparecen muchísimas, Sí. y si sale positivo, da el paso, acude a una evaluación. O si lo sospechas y sientes que eso está impactando alguna de las esferas que mencionamos, da el paso y haz una evaluación. O sea, hay un impacto negativo en tu vida laboral, personal, en tu crecimiento, en relaciones de pareja, con tus hijos. Lo ideal es buscar. Sí, así es. Hasta Mira, tener. hay un aspecto que es una, vamos a decir, una tendencia de evolución de la misma sociedad que también impacta mucho algunas de las funciones cognitivas como atención, memoria, y es el uso de los medios digitales. Ay, sí. No quiero satanizar las redes sociales, pero en general, medios digitales, porque nuestro cerebro tal vez es el órgano más complejo y esas funciones cognitivas todas van cambiando con el tiempo. Entonces, en la medida que nosotros tenemos una interacción diferente a lo que estamos acostumbrados, nos vamos condicionando. Si yo estoy en una red social y me paso 1 hora en la red social, y en esa red social veo una foto, escribo, respondo, veo otra foto, veo una historia, ya la manera en cómo nuestro cerebro trabaja para interactuar se va modificando. Entonces, obviamente, no es que no se deban utilizar, pero el uso prudente puede ayudar a evitar la manifestación de estos síntomas una persona tenga o no tenga TDAH. Sí, claro, uno está hasta que se lo provoca con tanta cosa. Esa multitarea que vivimos en el mundo moderno de hacer o pensar que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, nos desenfoca muchísimo y nos resta atención. Así es. Que eso forma parte también. ¿Pudiéramos hablar de tratamiento en este trastorno, doctor? Esa parte es bastante amplia, pero creo que sería suficiente con que hablemos de que es algo multimodal. Va a depender mucho de qué tan intensas están las manifestaciones, los síntomas, de igual manera qué tanta disfuncionalidad están causando. Si, por ejemplo, un individuo tiene un predominio de hiperactividad, de inquietud, de impulsividad, interrumpe conversaciones y eso le está causando mal, por ejemplo, en el aspecto laboral, pues es probable que una intervención que implique alguna medicación para disminuir esta sobreactividad sería beneficioso. Eso no descarta que un individuo se beneficie también de la parte psicoterapéutica, pero si por el contrario el individuo está presentando más dificultades en la atención, en la memoria de trabajo, pues tal vez una de las modalidades de psicoterapia, que es la terapia cognitiva o de rehabilitación cognitiva, puede ayudar al individuo a desarrollar herramientas y a ejercitar ciertas de esas funciones ejecutivas
de manera, vamos a decir, más integral para que eso perdure a largo plazo y en otras etapas de la vida del individuo. O sea que puede ser una combinación, medicación, psicoterapia y dentro de la psicoterapia, diferentes modalidades de psicoterapia, dependiendo de lo que el individuo presente. Y como por escala, es a lo que se conversa con el paciente. Exactamente. ¿Cuál es esa mayor preocupación que tienen los adultos que son diagnosticados con TDAH? La opinión de los demás. Ajá. Creo que por eso estamos aquí. Totalmente. La opinión de los demás, o sea, tal vez el individuo lo identifica ciertas cosas, le provoca dificultades, pero el dar el paso muchas veces está condicionado por qué van a decir que fui al psiquiatra, qué van a decir que fui al psicólogo, me van a prescribir un medicamento, el medicamento me va a causar efectos secundarios, me va a hacer dependiente. Creo que es eso, el estigma. El estigma, que está bien marcado. Y en una época donde hay tanta apertura, suena raro decirlo, pero sí existe, sobre todo en esta condición cuando son adultos. ¿Cuáles serían esos hábitos diarios que pudieran incorporar los adultos con TDAH que les ayude a manejar mejor este trastorno? Bueno, la planificación podría ser el mayor de ellos, porque definitivamente varias de las funciones cognitivas afectadas tienen que ver con un impacto directo en no conseguir el individuo esas metas, esas tareas en el día a día o a mediano y largo plazo que se plantea. Y ahí es donde viene tal vez cierta dificultad en las diferentes esferas. O sea que definitivamente la planificación. Por decir cosas prácticas, llevar una agenda, ponerse límites. No todos sabemos que en el día a día, en trabajo y demás, siempre hay límites. Claro. De fecha, de hasta dónde puedo realizar una actividad, pero un individuo que se conoce puede también trazar límites anteriores, de manera que eso le permita tener un llamado de atención previo a llegar al límite establecido por su alrededor. Es hacerse responsable un poco de tu condición. Claro que y sí. Saber que me cuesta prestar atención, saber que me cuesta si no me pongo una fecha a cumplir, que las cosas me gusta hacerlas bajo presión, y entonces empezar uno a no negociar con... Sí, pero hay dos cosas. Si no te conoces, Claro. ¿cómo lo vas a hacer? Y dos, aún si te conoces, no es para usarlo como excusa, sino para trabajar sobre eso. Me gusta esa última parte, doctor, no usarlo como excusa. Un último mensaje ya para finalizar esta conversación que hemos tenido. Bueno, yo lo que siento es que el mensaje final debería de ser, sobre todo por el propósito de esta conversación, es: si tú sospechas que tienes TDAH, que tienes alguna de las manifestaciones que hemos conversado, plantéate. ¿Te afecta en alguna de las esferas de tu vida? Familia, trabajo, relaciones interpersonales de amistad. Si lo hace, da el paso. Si estás inseguro, recurre a muchas herramientas digitales, que ahorita vamos del impacto negativo, Claro. pero que también tiene su beneficio. Recurre a una de ellas y eso te puede dar un poquito más de seguridad. Si no sabes dónde empezar, empieza por psicología, que tal vez le tienen un poquito menos de miedo que a nosotros los psiquiatras. No tengan miedo. Pero es doctor. algo que tiene solución. Claro. Y de hecho, como van a ver luego en el reportaje, muchos de los individuos, por no decir todos los individuos que tienen TDAH, si se tratan, si lo trabajan, esto se convierte como una especie de superhabilidad o de superpoder, porque son individuos en general mucho más productivos. Excelente, no tengan miedo. Fíjense cómo el doctor nos ha compartido tantos datos que no conocíamos de este trastorno y está a su disposición. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Yadira, a ti y a todo el equipo por la invitación a que podamos trabajar un poquito más de cerca con la población. Un placer. El doctor Eddie Peralta Jiménez ha estado con nosotros hoy. Cuando regresemos de la pausa, testimonios de adultos que tienen este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y como decía el doctor, es para derribar mitos y para ver más allá del trastorno. Ya volvemos. Estamos de regreso en Bienestar al Día y hoy nuestra compañera Carolyn Cuevas nos presenta una entrevista muy humana y emotiva con dos adultos que padecen el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Vamos a conocer sus historias y aprender de ellas. Adelante. Cali Conner cuenta una historia de resiliencia. Hoy día una profesional realizada que ha sabido sacar el lado positivo del TDAH
un diagnóstico que recibió en su niñez. Bueno, yo tenía 8 o 9 años, que es muy joven para diagnosticar, pero mi hermano mayor fue diagnosticado. Entonces, vamos a decir que los profesores avisaron a mis padres y fuimos al Hallowell Institute en Massachusetts. Y el proceso de diagnóstico fueron 2 días. Fueron, yo creo que 6, 8 horas cada día. Fue un proceso muy largo. Y cuando me dieron el diagnóstico, yo me sentía bastante asustada, pero también entendiendo que tenía sentido. O sea, yo sabía que algo estaba diferente. Aunque suele asociarse con la etapa de la niñez, el TDAH también puede estar presente en la etapa adulta. Este jurista, cuya identidad prefiere reservar, lo identificó recientemente y por manifestaciones distintas a las que comúnmente se conocen como déficit de atención o hiperactividad. Visitando en consulta a mi psicóloga, y era un tema recurrente el hecho de que yo no tenía la motivación necesaria para poder hacer ciertas cosas, principalmente de trabajo, y luego de muchas terapias psicológicas y estrategias para tratar de mejorar eso, ella me dijo, pero ¿qué te parece si tú visitas un psiquiatra? Y de entrada es algo un poco fuerte, porque el que no conoce el asunto de la psiquiatría piensa que el psiquiatra solamente trata a personas con problemas mayores. Uno se imagina a aquella persona con camisa de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente que te sugieran que quizás es importante que tú vayas a un psiquiatra, pues entonces fue un poco chocante. Pero como yo siempre soy una persona que trato de ver los problemas más a fondo, yo estaba dispuesto a evaluar cualquier tipo de condición a cambio de sentirme mejor. Entonces, así fue que visité por primera vez un psiquiatra. Cuando fui a psiquiatría me hicieron un test y efectivamente, luego de evaluar los resultados, se determinó que tenía TDAH. Hablan sobre cómo el TDAH afecta su día a día en aspectos como el trabajo, las relaciones personales o la capacidad de organizar sus tareas diarias. Yo tengo que escribir todo. En las relaciones somos intensos, o sea amigo, familia, puede ser que retiramos un poco y después cuando estamos en la cara, ¿verdad? En el trabajo, tenemos que trabajar doble para hacer un trabajo de uno, porque nos toma más tiempo, especialmente en un segundo idioma, en otra cultura y todo eso, pero al mismo tiempo mis clases son divertidas porque yo me distraigo. Los estudiantes saben muy bien que si no quieren tal tema en el examen, por ejemplo, van a hablar de un tema que saben que yo me voy a perder la atención y ir hablando de la época tal o lo que sea, un detalle de las noticias. Yo me puedo distraer fácilmente. Yo pregunto, ¿de qué fue que yo estaba hablando antes de eso, verdad? Porque yo me pierdo mi propia línea de pensamiento y todo. Y cuando una persona como yo dice un cuento, en vez que ir derecho, vamos a ir derecha, izquierda, y perdernos por ahí y perdernos por allá, ¿verdad? Es difícil enfocar en lo que sería contestando la pregunta o algo así. Pero en el trabajo, para mí, me hizo mejor trabajadora. Porque yo aprendí que si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, y si yo voy a hacer algo bien, yo voy a tener que trabajar más que todo. El TDAH en el trabajo, en la vida personal, afecta de manera puntual y es un reto diario, porque como decía anteriormente, independientemente de que nosotros estemos bajo tratamiento, de que sepamos lo que tenemos, el cerebro es una máquina que se encarga, en el caso de los que tenemos TDAH, de siempre tratar de que tú no hagas esto, de que tú te quedes acostado y no te levantes, de que tú no tengas la motivación para iniciar algo. Entonces es un reto cada día. Es como la gente dice, yo no quiero ir al gimnasio porque no tengo ánimo. Es lo mismo, tú no tienes ánimo de comenzar un trabajo, pero tú sabes que tienes que hacerlo. Sabes que tienes que hacerlo, no lo haces y adivina lo que pasa. Cuando no lo haces, te sientes triplemente peor, porque entonces sabes que tiene una sobrecarga de trabajo. Entonces, ¿cuál es la tarea diaria? ¿Cuál es el reto diario? Saber y poder visualizar la pintura completa y decir, mira, ahora mismo yo no tengo el ánimo, yo no lo quiero hacer,
yo me quiero quedar acostado viendo televisión, yo no quiero ir a esa reunión, yo no quiero hacer ese trabajo. Bueno, tú tienes que saber que si no lo haces, tú tienes que ponerte en el lugar de que va a pasar más adelante. Cuando te pase el día y se te acumula el trabajo de hoy con el de mañana, te vas a sentir peor. Entonces, el reto es tú poder día a día verlo así y decir, no, yo voy a sacar de abajo para poder echar para adelante. Y lo mágico sucede cuando tú lo haces. Entonces, te sientes mejor. Medir el tiempo, largas esperas, regular el uso de la tecnología o manejar son algunas situaciones desafiantes. Para mí el desafío más grande es principalmente la puntualidad y no es por ser impuntual a veces. La gente piensa, él es impuntual y llega tarde, pero a veces no es que uno está haciendo nada. A veces no saber medir el tiempo cuando tú tienes este tipo de afecciones. Tú te metes en una tarea y dices, yo en media hora tengo tal cosa y tú crees que te va a dar el tiempo a hacer otra cosa en el medio y resulta que no te da tiempo terminarla. Llegas tarde a la otra y es como un círculo vicioso. Entonces el reto mayor es poder medir el tiempo y ser menos optimista con el tiempo y decir, yo tengo la necesidad de resolver eso antes de que pase de tal hora para poder llegar a tiempo a mi otro compromiso. Manejando. O sea, si yo voy a un lugar donde yo sé llegar, no pasa nada. Si voy para el trabajo, copiloto, o sea, piloto automático. Pero si yo tengo que estar haciendo GPS y eso, y tal persona me está llamando, tecnología me vuelve loca también. Tecnología, manejando, teniendo que buscar la llave, el celular. Yo pierdo cosas todo el tiempo. Literalmente los hijos míos están siempre, ¿dónde está el celular de mami? Porque lo voy a perder. O puede ser allá, aquí, o puede estar hasta mi propia mano, hablando con alguien, ¿dónde está mi celular? Cosas así que suceden, que son muy cómicas, pero al mismo tiempo es una realidad de que yo no voy a poder encontrar mis cosas y eso se frustra. Caminando. Soy de Boston, caminamos muy rápido, pero aquí la gente que camina lenta, eso me va en el supermercado, cuando parqueo en el carrito, ahí me vuelve loca. Y eso me genera una energía, como casi una adrenalina, y después como que prende los circuitos y después el ataque de TDAH, que digo yo, que yo estoy por aquí, por allá, por ahí, por allá. Pero honestamente, si yo tengo que sentar, también no quiero sentar nunca. Si yo me siento, me pago un momento. Si yo tengo que sentar en una clase, en una charla, en una conferencia, me va a provocar más desafío porque no quiero estar sentada, yo quiero estar buscando algo. Pero han logrado controlar los síntomas de esta condición con la ayuda médica y una serie de estrategias prácticas que comparten con nosotros. Tomar descansos breves. Si yo estoy trabajando en algo, yo pongo una alarma, yo digo esa alarma de 1 hora y después puedo tener un descanso y ver lo que yo quiero, escuchar lo que yo quiero. Yo tengo 10 minutos, entonces 1 hora, 10 minutos, 1 hora, 10 minutos. Tener que estar en mi cueva, es lo que yo digo, mi cueva es mi lugar donde nadie me va a molestar para que yo pueda trabajar. Si tengo gente entrando, me va a distraer, es que necesito silencio, necesito control y necesito mi proceso. Cuando yo hago algo, escribir, yo tengo mi proceso. No puedo cortar ninguna esquina. Si yo quiero coordinar un evento, yo tengo mi proceso, no puedo cortar la esquina. Pero escribiendo es 1000 veces más fácil que coordinando, porque coordinando significa que tú tienes que recordar detalles de personas. Mira, estrategia fuera de la medicación, por ejemplo, sabemos que el ejercicio ayuda bastante, la buena alimentación, principalmente de proteína, ayuda bastante, y en mi caso, por ejemplo, hay ciertos alimentos que para mí detonan el cansancio, la falta de motivación. Sin embargo, hay otros alimentos que me mantienen bien activo, como por ejemplo proteínas, grasas, pero por ejemplo los carbohidratos y ese tipo de cosas, lo que hacen es que me mantienen aletargado. Entonces, ¿cuál es mi estrategia siempre? Número 1, tratar de hacer ejercicio.
Número 2. Tratar de no consumir muchas redes sociales, por lo menos en horas productivas, porque las redes sociales hacen que tu cerebro se quiera quedar en busca de la dopamina en ese lugar y al final es una dopamina que no te va a ayudar para absolutamente nada. Simplemente te está haciendo daño porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, lo que es el ejercicio, la alimentación y limitar las redes sociales son estrategias que yo utilizo para tratar de estar en mi mejor forma mental a los fines de afrontar cada día de trabajo. Conner, que lleva más tiempo con el diagnóstico, resalta el papel determinante que juegan familiares, amigos y compañeros de trabajo en el camino para vivir con TDAH. Bueno, mi familia, todos somos una canasta de trastornos de aprendizaje. Decimos que en inglés que ponemos the fun in dysfunctional, o sea, es decir, la parte divertida de disfuncional, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque así o sea, uno tiene TDAH, otro tiene TDA, otro tiene dislexia y burlamos de eso y nos ayuda a relajar realmente, porque la risa y todo eso ayuda con todo, en mi opinión. Pero también nos ayuda a encontrar la paz con lo que tenemos y disfrutarlo y abrazarlo y no tener vergüenza de eso. Pero también cada miembro de la familia sabe muy bien cómo manejarme cuando estoy hablando mucho, ¿verdad? O sea, mi papá me pregunta, ¿has olvidado respirar? ¿Verdad? Cada quien tiene su toque, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando uno padece, no solamente el TDAH, pero yo tengo dislexia y otras cosas también, pero el punto es que va a llegar un momento en un semestre, si estoy estudiando, donde yo voy a, como una Coca-Cola que se mueve así, después abre un poquito, ¡pah!, que se va a explotar porque las emociones son demasiado, y ahí es donde está la familia, los amigos, todo el mundo sabe muy bien qué está pasando y cómo tranquilizarme. Pero también en el trabajo, personalmente, tenemos un departamento de inclusión, ¿verdad? Que ha sido excelente en mi trabajo, en cuanto a trabajo y estudios, ¿verdad? Entonces yo tengo un apoyo especial, institucional, que ha sido excelente, gracias al desarrollo sostenible en el país y en la inclusión, la educación inclusiva. El ejemplo de vida de estos profesionales refleja que se puede tener éxito en todos los aspectos cuando se logre abordar correctamente esta condición, por lo que recomiendan soltar el miedo y buscar ayuda si sospechas que tienes TDAH. Tome su medicamento si los necesita, porque no todo el mundo necesita medicamento y que realmente eso es para mejorar. La única vía donde te lleva a un diagnóstico y un buen tratamiento es a la mejoría de tu calidad de vida. Yo diría, vete, haga el diagnóstico. Pero al mismo tiempo yo he trabajado con tantos niños marginados, pobres, que ni podrían imaginar tener el dinero para el diagnóstico. Entonces me duele un poco. Al mismo tiempo, siento como una persona debe abrazarlo. O sea, yo trato de motivar. Con la historia, éramos en la época de recolectores, de igualitarismo, de cazadores y todo eso, éramos los superhéroes. Tenemos superpoderes. Uno puede imaginar estar en el bosque, yo estoy hablando con ustedes, pues, ¡pam!, una fruta ahí, porque nos distraímos muy fácil, ¿verdad? Yo puedo encontrar los animales moviendo en el bosque, cosas así. Hay talento. En vez de reprimirlo, debemos darle luz y entender que hay cosas positivas ahí. Somos la gente más artística. Somos la gente más artística. Tenemos a Einstein, tenemos a Leonardo da Vinci, tenemos la gente más chula de la historia humana. Y la realidad es que es diferente. ¿Quién quiere ser normal? Qué aburrido. Ambos, con su ejemplo, desmontan mitos de que las personas con trastorno de atención e hiperactividad son desinteresadas o poco inteligentes y muestran su sello distintivo en un mundo tan diverso. Para Bienestar al Día, Karelyn Cuevas. Y es así como llegamos al final por esta semana de Bienestar al Día. Les recordamos que estamos en @bienestaraldía.tv, tanto en Instagram como en nuestro canal de YouTube, para que puedas visitarnos y ver más episodios de este espacio. Hasta la próxima semana. Bye bye.